Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Heh Vav-Heh a su pueblo Israel. Shalom Aleichem, queridos hermanos y hermanas en la emuná de nuestro amado Mashiach Yeshua. Con gozo en el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos reunimos hoy para sumergirnos en las profundidades de la Torah de Adonai, nuestro Padre Celestial. Esta semana, su sabiduría nos guía a través de una doble porción. La parashá número 32, llamada Behar, que significa en la montaña, y la parashá número 33, llamada Bejukotai, que significa en mis estatutos, que se encuentran en el libro de Vaikra, Levítico, en los capítulos 25 al 27. Estas porciones, dadas en el monte Sinaí, nos revelan principios fundamentales sobre la santidad de la tierra, la justicia social, la redención y las consecuencias de nuestra obediencia o desobediencia al pacto. Como creyentes en Yeshua, el Mashiach de Israel y el Redentor del mundo, encontramos en estas antiguas palabras un eco profundo y un cumplimiento asombroso en su persona y en su obra redentora. La parashá Behar comienza con las leyes del año sabático, el Shemitah, y el año del jubileo, Yobel. Cada séptimo año la tierra debía descansar, las deudas eran condonadas y los esclavos hebreos deberían ser liberados. Esta porción, revelada a Moshe Rabenu en el monte Sinaí, es un faro de luz que ilumina conceptos trascendentales como el reposo, la redención, la justicia social y la soberanía de Elohim sobre toda la creación. Como creyentes en Yeshua, nuestro Mashiach y Redentor, descubriremos cómo estos mandamientos ancestrales encuentran su plenitud y significado más profundo en su persona y en su obra. El año del jubileo, celebrado después de 7 ciclos de Shemitah, cada 50 años, era un tiempo de liberación aún mayor. La tierra volvía a sus dueños originales y todos los esclavos hebreos eran puestos en libertad. Estas leyes no solo regulaban la agricultura y la economía, sino que enseñaban a Israel la soberanía de Adonai sobre la tierra y la vida, la importancia del descanso, la justicia y la compasión hacia los pobres y endeudados. Personajes clave no son individuos específicos, sino el pueblo de Israel, como comunidad del pacto, y Adonai como el dador de la Torah y el Redentor. Por su parte, Bejukotai se enfoca en las bendiciones que seguirán a la obediencia a los mandamientos de Adonai y las severas maldiciones, la tojajá o reprensión, que resultarían de la desobediencia. Las bendiciones incluyen lluvia en su tiempo, cosechas abundantes, paz en la tierra, victorias sobre los enemigos y, lo más importante, la presencia de Adonai morando entre su pueblo. Las maldiciones son una imagen aterradora de enfermedad, hambre, derrota, exilio y desolación. Sin embargo, incluso en medio de la advertencia más sombría, hay una promesa de restauración si el pueblo se arrepiente. La porción concluye con leyes sobre votos, nedarim, y valoraciones, arajim, y de dedicaciones de personas, animales, casas y campos a Adonai, y también menciona la ley del diezmo. Esta porción, que culmina el libro de Vaikra, Levítico, es de una trascendencia monumental, pues nos presenta el corazón del pacto, las bendiciones de la obediencia y las dolorosas consecuencias de la desobediencia, así como las leyes sobre los votos y las valoraciones. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón para recibir la riqueza de esta palabra y para ver con claridad cómo cada jota, cada tilde apunta a nuestro Mashiach, Yeshua, la Torah hecha carne. En un contexto histórico espiritual, mencionarles que estas porciones fueron dadas a Moshe en el monte Sinaí, después del éxodo de Egipto y antes de la entrada a la tierra prometida. Son parte del código de santidad, la Kedushá,
que define cómo Israel debía vivir como un pueblo apartado para Adonai. Espiritualmente, estas leyes buscan formar un carácter nacional basado en la fe obediente, en la emuná, en la provisión de Adonai, la justicia, que se dice en hebreo tzedaká, y su misericordia, Hesed. La tierra misma es vista como santa, perteneciente a Adonai, y su trato refleja la relación de Israel con su Elohim. Desde el inicio vemos cómo estas porciones apuntan a Yeshua. El concepto de Shemitah y Yobel prefigura el descanso y la liberación definitivos que Yeshua trae. Él mismo proclamó el año agradable del Adón en Lucas 4, 18-19, citando a Isaías 61, ¿verdad?, que tiene fuertes resonancias del jubileo. Yeshua es nuestro Goel, nuestro Redentor, que nos libera de la esclavitud del pecado y nos restaura para nuestra herencia espiritual. Las bendiciones de Bejucotai encuentran su cumplimiento pleno en la vida abundante que Él ofrece, como lo dice Yohanan 10:10, y en la promesa de la Nueva Jerusalén, donde Adonai morará con su pueblo para siempre. Puede referirse a este punto a Apocalipsis 21:3. Las maldiciones, por otro lado, nos recuerdan la seriedad del pacto del cual Yeshua nos redimió al hacerse maldición por nosotros. Amén. Amados hermanos, la porción de esta semana se encuentra en el Sefer Vaikra, Levítico, capítulo 25, verso 1 hasta el capítulo 26, verso 2. Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento para motivarlos a que se queden con nosotros, se pongan cómodos, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras, y comencemos juntos a leer y a reflexionar sobre estas dos hermosas porciones de la Torah. Amén. Comencemos entonces. Vaikra 25:2. Levítico 25:2. Dile a los hijos de Israel: cuando ustedes entren en la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Adonai. Bien, hermanos. Vemos entonces acá que este mandamiento establece la Shemitah, el año sabático para la tierra. Cada séptimo año, la tierra no debía ser sembrada ni podada. Esto enseñaba a Israel que la tierra pertenecía a Adonai, que Él era el proveedor y fomentaba la dependencia de Él. También permitía la regeneración del suelo y el acceso a los pobres y los animales a lo que creciera espontáneamente. Este era un principio de santidad aplicado al tiempo y a la creación. En el Brit Hadashah, Yeshua declara que Él es el Señor del Shabbat, ¿verdad?, en Mateo 12:8, indicando su autoridad sobre el tiempo sagrado y su propósito redentor. Hermanos amados, el descanso sabático de la tierra apunta al descanso espiritual y eterno que encontramos en Yeshua. Hebreos 4, del 9 al 10 nos dice, Hebreos 4, 9, 10 dice: por lo tanto, se establece para el pueblo de Elohim un reposo, Shabbat, para disfrutar, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus propias obras, como Adonai de las suyas. Amén. Además, Yeshua también nos dice, nos invita en Mateo 11:28 y nos dice: vengan a mí, ¿verdad?, todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Amén. Hermanos amados, Él, Yeshua, es nuestro verdadero Shabbat, nuestra Shemitah espiritual, ¿verdad? Adonai es el creador y sustentador. Su provisión no depende únicamente del esfuerzo humano. Este mandamiento revela su cuidado por la creación y su deseo de que su pueblo viva en emuná, en esa fe obediente, en confianza y dependencia de Él, completamente reconociendo que toda bendición proviene de su mano. Nos llama a una mayordomía responsable y a un ritmo de vida que incluye el descanso y la confianza en su sabiduría. Vaikra 25:8-10. Contarán 7 Shabbatot de años, 7 por 7 años, esto es 49 años. Entonces, en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por toda la tierra.
y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un Yobel, jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. Hermanos, este es el mandamiento central del jubileo de Yobel. Era un año de restauración radical. Las tierras ancestrales eran devueltas, las deudas canceladas y los esclavos hebreos eran liberados. El sonido del shofar proclamaba esta liberación. Era un recordatorio poderoso de que Adonai es el verdadero dueño de la tierra y que la sociedad debía reajustarse periódicamente para evitar la opresión y la desigualdad perpetua. Yeshua inauguró su ministerio público en Nazaret, leyendo en la sinagoga el Sefer de Isaías 61. Lucas 4:18-19 dice: El Ruach de Adonai está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados, y para proclamar el año agradable de Adonai, es decir, el jubileo, Yobel. Este año agradable del Señor es una clara alusión al jubileo, ¿verdad? Está escrito. Yeshua es aquel que proclama y efectúa la verdadera liberación del pecado, de la muerte y del poder del enemigo. En Él recuperamos nuestra posesión espiritual perdida, ¿verdad? La comunión con Adonai y la herencia de la vida eterna. Hermanos, Adonai es un Elohim de liberación, de restauración y de justicia. El jubileo muestra su corazón por los desposeídos y su plan para redimir y restaurar todas las cosas. Apunta a la redención final que Yeshua traerá en su segunda venida, cuando toda la creación será liberada de la corrupción, como se puede leer en Romanos 8:21, y seremos plenamente restaurados a nuestra herencia en el reino de Adonai. Vaikra 25:20-21. Si preguntan si no nos es permitido sembrar cera o recoger la cosecha de lo que produzca nuestra tierra, ¿qué comeremos el séptimo año? Entonces yo ordenaré mi bendición sobre ustedes durante el sexto año, para que la tierra produzca suficiente para 3 años. Hermanos amados, esta es la promesa de Adonai de provisión milagrosa para aquellos que obedecieran la ley de la Shemitah. A pesar de no sembrar en el séptimo año, Adonai les aseguraba una cosecha tan abundante en el sexto año que alcanzaría para el sexto, el séptimo y octavo, ¿verdad? Eso requería una fe, una emuná inmensa realmente, ¿verdad? Yeshua, hermanos, enseña sobre la provisión de Adonai. Mateo 6:31 y 33 dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Hermanos, la confianza en la provisión de Adonai, incluso cuando sus mandamientos parecen ir en contra de la lógica humana, es central en la vida del creyente. La multiplicación de los panes y de los peces que escribe en Mateo 14:13-21, ¿verdad? Es una demostración tangible del poder de Yeshua para proveer abundantemente. Amén. Hermanos, Adonai es fiel a sus promesas y es capaz de proveer abundantemente para aquellos que confían y obedecen su palabra. Este versículo nos desafía a vivir por nuestra emuná y no por vista, confiando en que cuando priorizamos su reino y sus mandamientos, Él suplirá todas nuestras necesidades, ¿verdad? Su generosidad supera nuestra propia comprensión. Vaikra 25:23. La tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. Bien. Este principio fundamental establece que Adonai es el dueño último de la tierra prometida. Los israelitas eran mayordomos, no propietarios absolutos. Esta verdad subyace a las leyes del jubileo y la redención de la tierra. Les recordaba su dependencia de Adonai y su condición de peregrinos. El emisario Kefa, el apóstol Pedro, nos recuerda nuestra condición espiritual. Primera de Pedro 2:11 dice:
Queridos hermanos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales de este mundo, no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre está batallando contra el alma. Por su parte, el autor del libro de Hebreos declara de los patriarcas: todos estos murieron en emuná. Estamos leyendo Hebreos 11:13. Todos estos murieron en emuná sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto desde lejos, fueron persuadidos de ella, y abrazándola, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Como creyentes en Yeshua, amados hermanos, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, como lo dice Filipenses 3:20, y somos mayordomos de los recursos que Adonai nos da en esta tierra, incluyendo nuestro tiempo, talentos y tesoros. Adonai es el soberano Señor de toda la creación. Todo le pertenece. Esta perspectiva nos llama a la humildad, a la mayordomía responsable y a no aferrarnos a las posesiones terrenales como si fueran nuestra verdad de forma absoluta. Nos recuerda que nuestra verdadera herencia es eterna y está asegurada en Yeshua. Amén. Continuemos. Vaikra 25:35. Si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, lo asistirás, como lo harías con un extranjero o un residente temporal, para que pueda continuar viviendo con ustedes. Hermanos, este mandamiento instruye a los israelitas sobre cómo tratar a un hermano que ha caído en la pobreza. Debían apoyarlo, no aprovecharse de su necesidad. La hospitalidad y el cuidado de los vulnerables eran marcas distintivas, hermanos, del pueblo de Adonai. Yeshua enfatizó repetidamente el cuidado de los pobres y necesitados. En la parábola de las ovejas y los cabritos nos dice en Mateo 25:40, el rey les dirá: sí, les aseguro que cada vez que hicieran estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron, ¿verdad? Amén. Y Yohanan también escribe en 1 de Juan, 1 de Yohanan 3:17, dice: si alguno tiene posesiones en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor de Adonai habitar en él? Amén. Hermanos, la iglesia primitiva practicaba esta generosidad compartiendo sus bienes, como se describe en Hechos 2:44 al 45, ¿verdad? Y es que Adonai, mis hermanos, tiene un corazón compasivo por los pobres y los oprimidos. Su justicia exige que su pueblo refleje su carácter cuidando de los necesitados. Este mandamiento, mis hermanos amados, revela que la verdadera adoración incluye actos de amor y misericordia práctica. Nuestro amor por Adonai se demuestra en nuestro amor por el prójimo, especialmente por aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Amén. Vaikra 25:38. Yo soy Adonai, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y ser tu Elohim. Este versículo es un recordatorio fundamental de la identidad de Adonai y su relación de pacto con Israel. La liberación de Egipto y la promesa de la tierra son actos redentores que establecen la base de su soberanía y el llamado de Israel a la obediencia. La expresión ser vuestro Elohim implica una relación de pacto íntima y exclusiva, ¿verdad? La redención de Egipto es un tipo de la redención mucho mayor que Yeshua logró al sacarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Hebreos 8:10, citando a Jeremías 31:33, habla del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Hebreos 8:10? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, nos dice. Después de esos días, dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Hermanos, a través de Yeshua, Adonai se ha revelado plenamente y ha establecido un nuevo y eterno pacto, llamándonos a ser su pueblo santo, ¿verdad?
Adonai es un Elohim redentor y de pacto. Sus actos de salvación en la historia, como en el Éxodo, por ejemplo, son la base de su relación con su pueblo y el fundamento de sus mandamientos. Su deseo supremo es tener una relación íntima con nosotros, ser nuestro Adonai, que nosotros seamos su pueblo, ¿verdad? Qué bendición más hermosa. Esta identidad, como pueblo redimido, debe moldear toda nuestra vida, mis hermanos. Amén. Vaikra 25:42. Porque ellos son mis esclavos a quienes saqué de la tierra de Egipto, por lo tanto, no serán vendidos como esclavos. Bien. Este pasaje establece una distinción crucial en el trato a los israelitas, que caían en servidumbre. Debido a la pobreza, no debían ser tratados como esclavos de naciones extranjeras, sino como jornaleros o huéspedes, porque en última instancia pertenecían a Adonai, quien los había redimido de la esclavitud en Egipto. Su dignidad como siervos de Adonai debía ser respetada, ¿verdad? Rab Shaul, Pablo, nos recuerda nuestra nueva identidad, ¿verdad?, en el Mashiach. 1 Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Adonai en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Adonai. Amén. Y también en 1 Corintios 7:22-23 nos dice: porque el que en el Adón fue llamado siendo esclavo, liberto es del Adón. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Hermanos, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Yeshua en la esclavitud del pecado para ser siervos del Adonai viviente. Esta identidad nos confiere una dignidad inalienable y nos llama a servirle con gozo. Adonai valora la dignidad de cada persona que Él ha creado y redimido. Su redención de Israel de Egipto fue un acto de liberación que redefinió su identidad. Ya no eran esclavos de Faraón, sino siervos de Adonai. Amén. De manera similar, la redención en Yeshua nos libera, mis hermanos amados, para servir a Adonai y nos recuerda que nuestra lealtad primaria es a Él. Vaikra 26:3. Si ustedes viven por mis estatutos, observan mis votos, mis mandamientos y los obedecen. Este versículo marca el inicio de la sección de bendiciones y maldiciones en el Jocotai. Establece la condición para recibir las bendiciones de Adonai, caminar en sus estatutos y guardar sus mandamientos. No se trata de una obediencia meramente externa, sino de un caminar que implica una relación continua y un estilo de vida alineado con la voluntad de Adonai. Yeshua dijo en Yohanan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y también nos dijo en Mateo 7:21: no todo el que me repite continuamente Adoní, Adoní, entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo la voluntad de mi Padre Celestial. Amén. El nuevo pacto, el Hadashah, no anula la obediencia, sino que la capacita a través del Ruach HaKodesh, que escribe la Torah en nuestros corazones, ¿verdad? Como dice Jeremías 31:33 y Hebreo 8:10, que hemos leído. La obediencia, hermanos, es la evidencia de nuestra fe y amor por Yeshua. Adonai desea una relación de pacto con su pueblo caracterizada por la obediencia amorosa. Sus mandamientos no son cargas arbitrarias, sino guías para vivir una vida de bendición, santidad y comunión con Él. La obediencia es la respuesta natural a su amor y gracia redentora y abre la puerta a experimentar en plenitud sus bendiciones. Amén. Vaikra 26:11-12. Levítico 26:11-12. Nos dice: yo pondré mi Mishkan entre ustedes. Mi alma no los aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Hermanos, esta es una de las promesas culminantes de las bendiciones por la obediencia. La presencia íntima de Adonai morando y caminando en medio de su pueblo es el mayor regalo, ¿verdad? Evoca la imagen del jardín del Edén, donde Elohim caminaba con Adán y Java, Adán y Eva, en la meta final de la redención. Esta promesa, mis hermanos, encuentra cumplimiento profundo en Yeshua,
quien es el Emmanuel, Elohim con nosotros, ¿verdad? Yohanan escribe en capítulo 1, verso 14, nos dice un versículo que conocemos muy bien, ¿verdad? Dice: la palabra se hizo carne y habitó, quedó, descansó, descendió entre nosotros. Y nosotros contemplamos su cabot, su gloria, esplendor de Elohim, el uno, lleno de bondad y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne e hizo suká, tabernáculo entre nosotros. Amén. Además, hermanos, el Ruach HaKodesh ahora mora en los creyentes, como nos dice 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no saben que son templo de Adonai y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Hermanos, y la promesa final se encuentra en Apocalipsis 21:3, que dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Adonai con los hombres, y él habita en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Adonai con ellos será su Elohim. Amén. Hermanos, el deseo más profundo de Adonai es tener comunión íntima con su pueblo. Su presencia es la bendición suprema, el plan de redención desde el Sinaí hasta Yeshua y la Nueva Jerusalén. Está orientado a restaurar esta comunión perdida por el pecado. Caminar con Adonai es el pináculo de la vida espiritual. Amén. Vaikra 26, 44, 45. Aún a pesar de todo eso, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Adonai, su Elohim. Más bien, por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres, a quienes saqué de la tierra de Egipto, con las naciones mirando para que yo pueda ser su Elohim. Yo soy su Adonai. Amén. Hermanos, incluso después de la terrible lista de maldiciones por la desobediencia, que incluye el exilio, Adonai ofrece esta promesa de esperanza, ¿verdad? Su fidelidad al pacto es inquebrantable. A pesar del pecado de Israel, Él no los abandonaría por completo, sino que recordaría su pacto y eventualmente los restauraría. Amén. Shaul, el apóstol Pablo, aborda la cuestión de la fidelidad de Adonai hacia Israel. Romanos 11, 1 y 2 dice: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, pero porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió desde antes del principio del mundo. ¿O no saben lo que el Tanakh dice de Eliyahu? Él implora a Elohim en contra de Israel diciendo. Y en Romanos 11:29 afirma: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Adonai. Amén. Hermanos, la fidelidad de Adonai a su pueblo con Israel es la base de nuestra esperanza en su fidelidad al nuevo pacto en Yeshua. Si Él es fiel a Israel, a pesar de su desobediencia, también será fiel a nosotros, ¿verdad? Adonai es un Elohim de fidelidad inmutable. Es Gesed Ve'em, misericordia y verdad. Su amor pactual no depende de la perfección humana, hermanos, sino de su propio carácter. Aunque el pecado tiene consecuencias, su misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Para aquellos que se vuelven a Él. Esta promesa es un ancla para el alma, para nuestra alma, ¿verdad? Asegurándonos que su plan de redentor para Israel y para todo lo que está en Yeshua no va a fallar. Amén. Vaikra 27:2. Dile a los hijos de Israel: si alguno hace un voto a Elohim claramente definido de darle una cantidad igual al valor del ser humano. Esta sección, mis hermanos amados, trata sobre los nedarim, votos, y los arajim, valoraciones. Una persona podía dedicarse a sí misma o a otra persona, como un hijo, al servicio del santuario, o hacer un voto que implicaba el valor monetario de una persona. Estas leyes proveían una manera de cumplir tales votos mediante un pago equivalente. Si el servicio directo no era práctico, mostraba la seriedad de las promesas hechas a Adonai. Amén. Si bien Yeshua advirtió contra el hacer votos a la ligera, como lo dice Mateo 5, 33 al 37, el principio de dedicación total a Adonai es central en el Parashá. Rab Shaul nos exhorta en Romanos 12:1, apóstol Pablo, dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista
de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a Él y es la lógica adoración al templo para ustedes. Amén. Hermanos, nuestra vida entera es una ofrenda a Yud-Heh-Vav-Heh en respuesta a su gracia. Yeshua mismo es el cumplimiento perfecto de la dedicación, habiéndose ofrecido a sí mismo por nosotros. Adonai toma en serio las promesas y compromisos que le hacemos. La dedicación a Él es un aspecto importante de la adoración. Estas leyes, aunque específicas a un contexto cultural, nos recuerdan el valor que Adonai pone en la consagración y el cumplimiento de nuestra palabra dada a Él. Hoy, hermanos, nuestra mayor dedicación es la de nuestros corazones y vidas al servicio de Yeshua, ¿verdad? Continuemos. Vaikra 27:9. Levítico 27:9. Si el voto es por el valor de un animal del tipo usado cuando el pueblo trae una ofrenda a Adonai, todo lo que una persona dé de tales animales a Adonai será Kadosh. Hermanos amados, los animales dedicados a Adonai para sacrificio se consideraban Kodesh, es decir, santos, apartados exclusivamente para Él. No podían ser sustituidos por uno inferior ni redimidos de la misma manera que una persona o un animal impuro. Esto subraya la santidad de lo que se consagra a Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Hermanos, Yeshua es el Cordero de Adonai, la ofrenda perfecta y santa, como nos dice Juan 1:29 y Hebreos 9:14 también. Por su parte, Kefa nos dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Eso lo pueden leer en 1 de Pedro 1:19. Como creyentes somos llamados a ser santos, Kadoshim, apartados para Adonai. Nos dice la palabra en 1 de Kefa, 1 de Pedro 1:15-16, dice lo siguiente: vivan una vida completamente Kadosh, santa, porque Kadosh es aquel que los ha llamado, puesto que Tanakh dice, sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh. Amén. Hermanos, Adonai es santo y todo lo que se le dedica adquiere un carácter de santidad. Esto nos enseña la importancia de la pureza y la consagración en nuestra relación con Él. El sacrificio de Yeshua fue supremamente santo y a través de Él nosotros también somos santificados y llamados a vivir vidas apartadas para su gloria. Amén. Vaikra 27:30. Toda la 10ª parte dada de la tierra, ya sea de cera, plantado o fruto de los árboles, pertenece a Adonai, es Kadosh para Adonai. El Maaser, el diezmo, era una 10ª parte de todos los productos de la tierra y del ganado que pertenecía a Adonai. Se utilizaba para el sustento de los levitas y sacerdotes y para el cuidado de los pobres. Era un reconocimiento de que toda provisión venía de Adonai y una expresión de gratitud y obediencia. Yeshua afirmó la práctica del diezmo mientras criticaba la hipocresía de los fariseos que descuidaban, ¿verdad?, lo más importante de la ley de la Torah, la justicia, la misericordia y la ignorancia, como está escrito en Mateo 23:23. Hermanos, el principio de dar generosamente y con alegría para la obra del Adón y el sustento de aquellos que ministran el Evangelio se mantiene en el nuevo pacto, como está escrito en 1 Corintios 9:13 al 14 y 2 Corintios 9:7. Nuestra ofrenda es una respuesta de adoración y gratitud por la provisión de Adonai. Amén. Hermanos, Adonai es el dueño de todo y nos llama a ser mayordomos fieles de lo que Él nos confía. Amén. Vaikra 27:34. Concluye diciendo: estos son los mandamientos los cuales Adonai dio a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y como se hace cada vez que terminamos un libro de la Torah, decimos esto, ¿no? Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Sé fuerte y seremos fortalecidos. Esta frase concluye el libro de Vaikra. Reafirma el origen divino y la autoridad de estos mandamientos, dados a través de Moshe en el Sinaí. Es un sello de autenticidad y un llamado a la obediencia, ¿verdad? Yeshua declaró en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos,
El Brit Hadashah no anula la Torah, sino que revela su pleno significado y propósito en Yeshua. Los mandamientos de Adonai siguen siendo relevantes, pero ahora los entendemos y vivimos a través del lente de nuestro Mashiach y con el poder del Ruach HaKodesh. Como dice Rab Shaul nos dice en Romanos 10:4, porque el objetivo final al que apunta la Torah escrita es el Mashiach, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. Amén. Hermanos, la palabra de Adonai es divina y es eterna. Sus mandamientos son una expresión de su sabiduría y de su amor, diseñados para nuestro bien y su gloria. La conclusión de Vayikra, hermanos amados, de este libro, nos recuerda la importancia de recibir y obedecer la palabra de Adonai como la revelación de su voluntad para nuestras vidas, entendiendo que Yeshua es la clave para interpretarla y para vivirla, ¿verdad? Estas promesas y estas porciones de Behar y de Jukotai, mis hermanos, son inmensamente ricas en enseñanzas para nosotros el día de hoy, que pueden convertirse podríamos decir, como aplicaciones para nosotros los creyentes, ¿no? Lo primero que podemos ver acá con esta porción es la emuná, la fe, es decir, debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido. Implica reconocer que Él es nuestro jubileo viviente. Así como el jubileo traía liberación y restauración, Yeshua nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Nos ha devuelto nuestra herencia espiritual y ha cancelado la deuda que teníamos con la justicia divina. La promesa de provisión durante la Shemitah nos desafía a una emuná radical. Debemos creer que si buscamos primero su reino y su justicia, todas nuestras necesidades van a ser suplidas, ¿verdad? Eso significa tomar decisiones basadas en la obediencia a sus principios, incluso cuando parezcan contrarios a la sabiduría del mundo, confiando en que Él es fiel para proveer. Pensemos en áreas, hermanos, donde Adonai nos llama a confiar en Él de manera contractual. Generosidad sacrificial, descanso en su soberanía en medio de la ansiedad económica que estamos viviendo ahora en muchos países de Latinoamérica. Debemos dedicar tiempo a la lectura y reflexión de su palabra y a la tefilá, a la oración, en vez de llenarlo todo con actividad. Debemos vivir en obediencia. Si vivir en obediencia, hermanos, a los mandamientos de Adonai no es un intento de ganar la salvación, que es por gracia mediante la emuná y Yeshua, sino una respuesta de amor y gratitud por la redención que ya hemos recibido, ¿verdad? Yeshua nos dijo ya, si me amas, guarde mis mandamientos, y hemos visto eso en Yohanan 14:15. Bejukotai, hermanos amados, la parashá Bejukotai nos muestra que la obediencia trae bendición y la desobediencia consecuencias negativas. Esto no es un sistema de trueque con Adonai, sino el diseño divino para la vida. Los mandamientos de Adonai son como las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Para vivir de manera óptima. Cuando caminamos en sus caminos, experimentamos su shalom, su plenitud y su presencia. Amén. Debemos pedir al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, que escriba su Torah en nuestros corazones, capacitándonos para vivirla no por obligación, sino por deleite y por amor. ¿Qué áreas de nuestra vida no están alineadas con su palabra? Hermanos, la obediencia comienza con un corazón rendido que dice: heme aquí, envíame a mí y que se haga tu voluntad. Amén. Debemos imitar el ejemplo de Yeshua, que ese es nuestro llamamiento supremo, pues Él es la Torah viviente, ¿verdad? Las leyes de Behar, de la parashá Behar, sobre el cuidado del hermano empobrecido, que leímos en Vayikra 25:35, el trato justo a los siervos y la no opresión, encuentran su máxima expresión en el ministerio de Yeshua, ¿verdad? Él comió con pecadores y recaudadores de impuestos, sanó a los enfermos, defendió a los marginados, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo tratamos nosotros a los hermanos más pequeños? En nuestras comunidades, en el mundo, en nuestras relaciones de trabajo, colegio, etc. ¿Mostramos, hermanos, la compasión y justicia de Yeshua? Para reflexionar, ¿verdad? Yeshua siempre buscó la voluntad del Padre. Nuestras decisiones grandes y pequeñas deben pasar por un filtro de todo lo que hacemos glorifica a Adonai, o preguntarnos qué haría Yeshua en tal o tal situación, ¿verdad? Hermanos, Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a predicar el año agradable de Adonai,
¿verdad? Nuestro propósito como sus seguidores es participar en su misión redentora, proclamando las buenas nuevas de su reino, viviendo vidas que reflejen su amor y justicia, y siendo agentes de reconciliación y restauración en un mundo quebrado. Esto implica, mis hermanos, ser sal y luz, como nos dice Mateo 5:13-16, en cada esfera de nuestra influencia. ¿Ven? Y a manera de conclusión, mis amados hermanos, mencionarles que las parashot Behar y Bejucotai nos presentan un cuadro vívido del corazón de Adonai por su pueblo. Un Adonai que desea justicia, misericordia, descanso, redención y, sobre todo, una relación íntima con aquellos a quienes ha llamado. Estos principios encuentran su cumplimiento y máxima expresión en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Él, Yeshua, es nuestro descanso sabático, nuestro jubileo liberador, aquel que por su obediencia perfecta nos ha traído las bendiciones del pacto y nos ha liberado de la maldición de la ley. Estas porciones nos invitan a vivir en expectación gozosa del retorno de Yeshua, cuando el jubileo final será proclamado y toda la creación será restaurada. Amén. Mientras esperamos, somos llamados a participar activamente en la construcción de su reino, aquí, en la tierra, viviendo los principios de la Torah, amor a Adonai y amor al prójimo, bajo la guía del Ruach HaKodesh. Hermanos, que nuestras vidas sean un testimonio de la fidelidad de Adonai, de la libertad que se encuentra en Yeshua y de la esperanza del reino venidero. Amén. Oremos. Abacadosh, Padre Santo, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por tu palabra viva y eterna, por la Torah que nos guía y nos enseña tus caminos de justicia y amor. Te bendecimos, Adonai Elohim, Melech Haolam, por el privilegio de estudiar y meditar en tus preciosos mandamientos semana tras semana. Gracias por las infinitas bendiciones que derramas sobre nosotros, por la salud que nos permite servirte, por la prosperidad que nos permite ser generosos, por el trabajo que nos da propósito y sustento, por nuestras familias que son un reflejo de tu amor. Sobre todo te damos gracias por Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Señor, nuestro Adón, Salvador, nuestro Goel, nuestro Redentor y nuestro jubileo. Gracias porque en Él encontramos el verdadero descanso, la liberación del pecado y la promesa de la vida eterna. Te pedimos, Padre, Abacadosh, que tu Ruach HaKodesh nos capacite para vivir en una firme, en obediencia gozosa y en un seguimiento fiel de nuestro Mashiach Yeshua. Ayúdanos, Abba, a hacer luz en este mundo, reflejando tu santidad y tu amor. Que nuestros corazones se rindan completamente a ti, anhelando caminar en Kedoshá, en santidad, todos los días de nuestras vidas. Que nuestro estudio de tu palabra nos transforme y nos impulse a vivir para tu cabot, para tu gloria, esperando con ansias el día en que Yeshua regrese y tu reino sea establecido en plenitud. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado vida, nos has sostenido y nos has permitido llegar a este momento. Que tu Ruach HaKodesh nos llene, nos guíe y nos capacite para ser testigos fieles de tu amor y tu verdad en este mundo. Anhelamos el día de tu venida, nuestro Rey Mashiach. Te pedimos por la paz de Jerusalén y por la salvación de todo Israel. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para su gloriosa venida. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y precioso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Shavua Tov, buena semana a todos. Que la paz de nuestro Mashiach Yeshua reine en sus corazones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach.